Igual yo dije hacerlo. Sí, no hay problema. Porque así puedo ver. Bueno, Mónica, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos recorriendo en el programa de formación y museos un bloque acerca de patrimonios, identidades y ciudadanía. Y en virtud de esto queríamos conversar con usted para saber, en los 25 años de dirección del Museo de la Estancia Jesuítica de Altagracia, cómo ha ido cambiando ese concepto a lo largo de los años. Entonces, una de las primeras preguntas que le queríamos hacer es, para ponernos en situación justamente, ¿cómo podría describir al Museo de Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa del Virrey Liniers, que ya es una connotación especial que tenga dos nombres, y cómo influyó o impactó la Declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad en la institución y en la gestión? Me resulta difícil y comprometido hablar de una institución en la que trabajé por más de 25 años y que experimentó la institución muchos cambios, porque fueron cambiando las circunstancias y fue cambiando el paisaje, pero también puedo decir que hubo cambios muy importantes en mi propia apropiación de ese patrimonio y en mi propia visión del patrimonio, y también en el equipo que me acompañó, ¿no? que empezó siendo uno y terminó siendo otro, no porque cambiaran a lo mejor todas las personas, sino porque hubo crecimientos y hubo formas distintas de percibir la pertenencia a una institución que es un sitio cultural bastante complejo. Es decir, la idea de las estancias jesuíticas como patrimonio de la humanidad surgió en Altagracia, y cuando se dio que fueran las estancias jesuíticas en la Manzana declaradas patrimonio del mundo, nosotros como institución tuvimos que tomar una serie de decisiones. Las decisiones eran si nosotros íbamos, como mucha gente esperaba, a transformarnos en un museo apologético de la Compañía de Jesús, o si íbamos a tratar de rescatar a todos los actores sociales que en el tiempo influyeron en la historia, no ya de la estancia jesuítica de Altagracia, sino de la institución como museo. Esa no fue una decisión fácil, y una decisión que venía siendo prefigurada por la historia de la institución. Y creo que fue una decisión del equipo de trabajo, porque de alguna manera creo que algo que ha caracterizado al museo, aún en la gestión anterior, que fue la gestión de la señora Noemí Loza de Soya, que fue quien fundó el museo, es que es una institución que históricamente se puso siempre en cuestión, que se preguntó el porqué y el para qué de su accionar, y que se puso en cuestión en las múltiples, no solamente en las exhibiciones que el museo organiza y en su exhibición permanente, sino en otro tipo de forma de ponerse ante la sociedad, ¿no? Cursos, conferencias, talleres, en esos los visitantes, en la escucha de los visitantes, y también los profesionales que asistían, muchas veces nos ponían en cuestión. Y lo cierto es que a veces eso nos hacía sentir incómodos, pues decían, nosotros abrimos las puertas, planteamos temas controvertidos y terminamos siendo el objeto de las críticas. Pero eso nos hizo crecer muchísimo. Y creo que la opción por entender que el museo es un sitio de la memoria ha sido una opción válida, y que espero que siga siendo una opción válida, entendiendo que un sitio de la memoria son aquellos lugares donde pasaron cosas, a veces terribles, pero que un sitio de la memoria tiene una mirada prospectiva hacia el futuro. Lo que nos pasó de terrible nos ayuda a pensarnos como mejores seres humanos.
Me interesa mucho este aspecto del sitio de la memoria. Digamos, entendemos naturalmente que el museo es un espacio de memoria o de memorias. Poner el acento en el sitio de la memoria es cambiar el eje, cambiar el acento sobre el valor de esas memorias. En la estancia de Altagracia han tenido una práctica muy interesante con respecto a esto, sobre todo en lo que es la recuperación de la memoria de los negros esclavos y de los afrodescendientes. Bueno, nosotros cuando empezamos a repensarnos, a ver qué actores sociales de alguna manera su figura estaba siendo por lo menos opacada o por lo menos considerada desde puntos de vista discutibles, pensamos cuáles eran esos actores sociales. Algunos de esos actores sociales eran indudablemente las mujeres, qué rol jugaban las mujeres en la historia de la estancia jesuítica de Altagracia, ¿no? No solamente es una historia larga, pero para discutirla después, pero me parece que nos vamos a ir de tema si entro en esto. El otro, ¿qué rol jugaron los habitantes que estuvieron primero? Una cosa interesante es que cuando hicimos un diorama sobre los pueblos originarios que estaban antes, la sala le pusimos de nombre los primitivos habitantes. Y después fue eso de ponernos en cuestión, que fue alguien que nos dijo que están hablando de primitivos. Qué nombre que implica un prejuicio, ¿no? Entonces le cambiamos de nombre a la sala. Es decir, ¿cómo sirve a veces ponerse en cuestión y cómo a veces uno usa ciertos términos que están prefigurando una manera de ver y un prejuicio, y a veces se da cuenta y a veces no se da cuenta? Y es la mirada del otro la que puede hacernos darnos cuenta de nuestros errores. Pero sobre todo, lo que nos preocupaba era qué rol habían jugado los llamados, históricamente en los documentos, negros esclavos. Y en eso quiero ser muy sincera, porque me parece que hay que reconocer por dónde nos vino esa. Hubo dos personas que escribieron un libro sobre los negros esclavos de Altagracia, y ahí tengo que reconocer mi agradecimiento a Janet de la Cerda, que todavía trabaja cercanamente con la cultura y con el museo y con otras instituciones, y con Luis Villarroel, que ya no nos acompaña. Entonces ellos nos abrieron de alguna manera una mirada, porque la estancia de Altagracia, que llegó a tener en la época de los jesuitas y hasta mucho tiempo después más de 300 personas esclavizadas venidas contra su voluntad de tan lejos, muchos de ellos hijos de, nacidos y criados en Altagracia, tenía un discurso en el que no estaba en la exposición permanente, salvo un pequeño cartel que decía el número, y en las visitas guiadas eran nombrados prácticamente como si fueran protegidos o hijos de los jesuitas. Entonces, teníamos que de alguna manera tomar otra postura con respecto a eso. Pero para eso también nos ha servido o nos sirvió nuestras lecturas, nuestra formación teórica, el entender que en realidad por mucho tiempo los museos que han tratado casi todos los temas posibles no tuvieron en cuenta el tema de la esclavitud. Que los museos, que son una creación de las naciones en formación europeas, que tenían que dar cuenta de
su preeminencia científica y su preeminencia de poder, les resultaba muy difícil reconocer que ese poder, ese conocimiento, ese avance, ese progreso, de esa idea decimonónica del museo como avance, como progreso, esa idea del museo enciclopédico, que haya sido construida sobre la dominación de tantas personas cuya situación en el mundo todavía nos avergüenza. Y en ese sentido creo que fue un proceso muy largo, un proceso en que hubo que cambiar mentalidades internas, sobre todo porque nosotros llegamos a la conclusión de que no era solamente cuestión de hablar de los que fueron esclavizados una vez, sino hacer un firme reconocimiento de nuestra tercera raíz, firme reconocimiento de que hoy, ahora, entre nosotros, pero más que entre nosotros, quiero repetir las palabras de un colega que respeto mucho, que es Alfonso Uribe, que lo dijo claro en una de las reuniones que tenemos en ese grupo que hemos conformado, que es Córdoba, la Ruta del Esclavo. No están entre nosotros, somos nosotros, porque si no es por sangre, es por cultura, pero la influencia positiva que han tenido los que hoy llamamos afroargentinos o afrodescendientes argentinos o cordobeses afrodescendientes, sobre todo porque la palabra negro tiene connotaciones, a lo mejor no para el común de la gente en Córdoba, que es donde nos movemos, pero sí para el resto de América y para Argentina, una connotación tan despectiva, ¿no? Que es la que tenemos que cambiar realmente. Mónica, en alguna oportunidad le escuché decir que justamente se podían abordar estos temas de los negros esclavos, que me interesa mucho cómo modificó el término recién para hablar de personas esclavizadas, que es una forma de desnaturalizar el término, diciendo que pudieron abordarlo desde el museo porque el museo se encuentra en una situación privilegiada para instalar ciertos temas, pues el público reconoce en el museo un principio de autoridad. ¿Cómo, esto es un desarrollo ético, implica un ejercicio ético por parte de los profesionales del museo y de la postura del museo ante la sociedad? La pregunta es, ¿cómo entienden el Museo de la Estancia Jesuítica de Altagracia la relación con el patrimonio, el público y entonces con la circulación de sentidos? Voy a hacer una referencia, porque has tocado el tema de lo ético, y si me permites voy a leer algo que ya tengo escrito porque estaba preparada para esa pregunta. Primero quiero decir que nosotros pensamos, o por lo menos es una postura personal compartida con muchos de los que trabajaban conmigo en la época y siguen trabajando en el museo, que el patrimonio es una configuración social, que la adjudicación de sentidos y significados se realiza mediante prácticas que tienen que ver con lo intangible. Por eso mismo, la identidad y la memoria son susceptibles de manipulación. De ahí las disyuntivas de carácter político y ético que desde los museos se asumen al elegir qué recordar y qué legitimar. Yo creo que en Hispanoamérica, y particularmente en la Argentina, los cambios de paradigma y el reconocimiento del museo como espacio de representación pueden atribuirse en gran parte al desarrollo de una museología latinoamericana, que la reconoce a la museología como una ciencia del hombre, como disciplina en formación, que se ocupa de las relaciones específicas entre el hombre y una realidad configurada a partir de distintas visiones del mundo. Esos marcos teóricos nos permiten acercarnos desde
el museo al estudio del medio social, político y económico reflejado en los museos y en que los museos están inmersos y que promueven estrategias de acción creativas y consecuentes que desde la teoría y desde la práctica propician sistemas de interpretación y exhibición acordes con la diversidad cultural y con los modos de ver el mundo, del tiempo y del espacio en que están situados. Y en eso hago una disquisición. Entiendo, yo vengo trabajando hace bastante tiempo en un comité del Consejo Internacional de Museos, que es el Comité de la Museología, que casualmente ahora en julio se reúnen los representantes de distintos lugares del mundo para hablar de nuevas tendencias en museología. Y creo que las nuevas tendencias en museología, así como en algún momento las tendencias fueron que vinieron desde el otro lado de la cortina de hierro, hoy las nuevas tendencias en museología vienen de Latinoamérica con ese antecedente tan importante que fue la Mesa Redonda de Santiago de Chile en el concepto del patrimonio integral como motivo de desarrollo, y hoy en la museología crítica, que intenta de alguna manera hacer sentir a la gente que está ahí, que está en el museo y que es protagonista, no solamente porque está representada, sino porque puede estar presente en sus problemáticas de hoy, ¿no? Y eso me parece que es bien importante. Entonces, creo que te lo voy a leer a esto porque me parece que está mejor representado. Dice: Bernard Delors nos planteó en un coloquio sobre museología y filosofía que la museología, en tanto que ética de lo museal, más que una ciencia, es una figura de la filosofía, porque la heterogeneidad actual marca una excitación que no podrá ser resuelta más que por una elección de valores, y esa es una elección ética. Quizá la respuesta al interrogante de por qué la museología latinoamericana ha centrado muchas veces sus discusiones en el reconocimiento del patrimonio regional y en el de sus comunidades indígenas la encontremos en el hecho de que nuestra rica diversidad cultural no ha sido tradicionalmente valorada y se ha manifestado como fuente de sordo conflicto, sobre todo al confrontarse con los productos culturales de las sociedades hegemónicas. La pregunta antropológica y el deseo de saber quiénes somos y qué lugar ocupamos en el mundo surgen en los momentos de crisis. Y es a partir del reconocimiento de la profunda crisis económica, social y política por la que vienen atravesando nuestros pueblos desde hace ya muchos años, lo que se tiene que plantear en nuestras discusiones. Lo que la museología ha planteado en relación al espinoso tema, lo regional y lo global, es qué relaciones tenemos que tomar con la diversidad, con la memoria, con lo intangible, con el desarrollo social y sobre todo esto, con la ética, ¿no? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que eran tradicionalmente los museos morales, en la que lo más importante era tener reglas rígidas sobre cómo se conserva el patrimonio como un bien valioso y como algo que está instituido por las instituciones hegemónicas, a este planteo de la ética, que es cuestionarse el por qué, el cómo y qué intervención le damos a los protagonistas, que no son solamente la gente que nos visitan, sino aquellos a los que el museo tiene que representar y que muchas veces nos transponen la puerta del museo, a los que de alguna manera están representados y deberían estar presentes en los discursos del museo. Mónica, una vez más nos deja con muchas más preguntas, como toda buena visita al museo, así que le agradecemos muchísimo y vamos a seguir explorando estos recorridos en dos materiales que adjuntamos en la clase, que son un recorrido por la muestra de afrodescendientes y otro por Querencia Serrana. Yo les ofrezco, porque en realidad esto que yo te estoy diciendo ahora lo preparamos para un simposio que hicimos un poco antes que yo me jubilara sobre las decisiones en la gestión, y preparamos un material, un PowerPoint, que si lo quieres lo pueden subir para que
la gente pueda ver un poquito más explícito esto que estamos planteando ahora en esta charla tan amena. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, tu generosidad en toda la práctica de museos, que es una práctica humana por sobre todas las cosas, y sin ninguna duda lo vamos a subir para que nuestros alumnos y colegas puedan seguir disfrutando y profundizando el tema. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Y una última, me gustó lo que dijiste de colegas, porque en los foros estamos viendo que los que participan del curso son realmente colegas cuyos aportes son fantásticos. Muchas gracias a los que hacen posible esta estrategia de formación participando de una forma tan activa.